Muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar comienzo con la siguiente charla a cargo de Elmer Josué Méndez Duarte. El título será The Enemy Within: Incident Response for Insider Threats. Elmer es un profesional en ciberseguridad en defensiva con experiencia en SOC, respuesta de incidentes y threat hunting en GBM. Adelante, Elmer. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? Yo sé que ya todos queremos ir a almorzar, pero todavía nos queda una cita más por acá con esta charla, ¿verdad? Hoy quería traer algo un poquito diferente, no tanto red teaming, no tanto AI, ¿verdad? Sino ir un poquito más a la parte defensiva, ¿verdad? Un mundo que es súper genial. Entonces, bueno, un poquito de quién soy yo. Bueno, ya hicieron la presentación sobre mi nombre, ¿verdad? Básicamente pertenezco a la comunidad hace como 5 años, más o menos, por ahí, ¿verdad? He trabajado aproximadamente hace 3 años en equipos de Blue Team, ¿verdad? En operación defensiva, apoyando también respuesta a incidentes, threat hunting, forense y equipos de SOC como tal, ¿verdad? Y hay un poquito de información sobre gustos, sobre cosas que hago, ¿verdad? Por si alguno tiene alguna afición en particular o en común, ¿verdad? Que podamos conectar por ahí, ¿verdad? Entonces, para no perder mucho tiempo por acá, les dejo mi nick también en la comunidad de Discord por si quieren compartir algo por ahí. Entonces, estamos a la orden. Un poquito de la agenda, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los insiders. Vamos a ver casos relevantes que han sucedido en el pasado al respecto. Vamos a ver la diferencia entre lo que es una amenaza interna y una amenaza externa. Vamos a hablar un poquito de los tipos de insider threats, ¿verdad? Que podemos encontrar, cómo reconocer el patrón de acciones que normalmente puede tener, ¿verdad? Un insider como tal. Vamos a ver un poquito el ciclo de respuesta a incidentes, pero enfocado más o menos a lo que es el insider propiamente, y algunos retos que podemos encontrar en el proceso de responder a este tipo de amenazas como tal, ¿verdad? Entonces, años atrás, ¿verdad? Han ocurrido escenarios particulares. Por ejemplo, estos dos que traigo por acá me parecieron muy interesantes. El caso de Tesla, ¿verdad? Porque, bueno, había un empleado, un ingeniero, que creó múltiples cuentas para crear código y, bueno, pues código malicioso en contra del sistema de manufactura de Tesla como tal, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Hubo una exfiltración de datos confidenciales que fueron compartidos con terceros después de las acciones del usuario como tal, ¿verdad? Y la parte interesante que me gusta de esto es que el caso terminó siendo de énfasis legal, porque hubo una demanda a esta persona como tal y obligaron, bueno, Tesla solicitó al tribunal que atendió el caso, ¿verdad?, que tomara todos los dispositivos personales y todas las cuentas personales de esta persona para ver el tema de la información que se había robado como tal. Entonces pasamos de un usuario que es un usuario de confianza, en teoría, ¿verdad?, a realizar acciones maliciosas y que terminó siendo demandado y con un proceso legal en contra, ¿verdad?, por hacer cosas indebidas, básicamente. Otro caso particular es el de Anthem Healthcare, que es una aseguradora, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en la cual, digamos, un ex empleado también, ¿verdad?, de la noche a la mañana exfiltró información personal de ciertos clientes de esta aseguradora. Estamos hablando de información muy sensible en temas de datos personales, por ejemplo, temas de los planes de aseguradora que estaban utilizando, información médica importante sobre padecimientos u otras cosas, ¿verdad? Y la parte interesante de esto, lo que me gusta, ¿verdad?, es que la aseguradora como tal, ¿verdad?, tuvo que indemnizar a todos o a la mayoría de sus clientes en cantidades de dólares bastante gigantes, ¿verdad?, por esta situación. Ese caso, si lo llegan a buscar o si lo llegan a leer, pueden verlo en dos vertientes. Una es que el usuario vendió sus credenciales para que fueran utilizados para realizar la exfiltración de información. Otro dice que esta persona se lo enviaba por correo electrónico, ¿verdad?, a sus correos personales y por ese medio hizo la exfiltración. Volvemos al factor común, ¿verdad? Es un empleado que en teoría es una persona de confianza que labora con nosotros, ¿verdad? Y, bueno, pues eventualmente tomó acciones que no esperábamos como organización, ¿verdad? Y terminamos en un incidente, ¿verdad?, y en una brecha de seguridad en este caso. Hay casos más, ¿verdad? Hay un caso de Coca-Cola también particular en donde, bueno, pues un empleado se robó cierta información, pero me gusta también porque la competencia en este caso que recibió los datos llamó a Coca-Cola y les dijo, bueno, en un acto de buena fe, ¿verdad?, estamos recibiendo información de esta persona, de ustedes, información sensible o información declarada no pública, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera.
Entonces, vamos al punto o al digamos, al énfasis, digamos, de la presentación, ¿verdad? El insider. Que el insider lo vamos a definir ahorita como una persona que categorizamos de confianza, que elabora para nosotros, y una persona a la que nosotros le hemos dado acceso a nuestros sistemas, recursos, información, ¿verdad? Con cierto nivel de privilegio, ¿verdad? Así vamos a definir al insider como tal. Entonces, una vez que ya sabemos, ¿verdad?, qué es el insider o más o menos cuál es su motivación como tal, ¿verdad?, siempre salta la pregunta de cuál es la diferencia entre una amenaza interna y una externa, ¿verdad? Y hay diferencias en diferentes niveles, por decirlo de alguna manera. Claramente el nivel de acceso, ¿verdad?, es el primordial o el principal, porque una amenaza externa está afuera, ¿verdad? Tiene que realizar todo un proceso de reconocimiento, de investigación de cómo puede lograr un acceso inicial a la infraestructura de su víctima, ¿verdad? Mientras que el insider ya está dentro. Ya el insider tiene conocimiento del ecosistema, ¿verdad? Y ya lo único que tiene que hacer es empezar a actuar de ahí en adelante para tener su propio beneficio como tal, ¿verdad? El conocimiento es limitado para una amenaza externa porque al estar afuera no conoce lo interior, o sea, no sabe qué se va a encontrar después de que haga sus procesos de explotación y demás, versus la amenaza interna que tiene más tiempo y tiene más conocimiento de lo que ya hay a lo interno, ¿verdad? Servidores, cuentas en la nube, etcétera, ¿verdad? Un montón de información que las personas que están afuera ignoran, básicamente, ¿verdad? Los vectores de ataque o las técnicas que se utilizan cambian un poquito, ¿verdad? Porque una amenaza externa normalmente siempre tiene que buscar una manera de engañar al usuario o lograr encontrar una vulnerabilidad crítica o encontrar una forma de poder ingresar, ¿verdad? Temas como phishing, exploits, CVEs nuevos que estén saliendo, ¿verdad? Zero days, etcétera, incluso distribución de malware y demás. Entonces, la amenaza interna cambia un poquito en ese sentido porque ya está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que buscar hacer? Elevación de privilegios, ¿verdad? O por el contrario, digamos, moverse lateralmente con otros dispositivos, saber hasta dónde tiene acción, ¿verdad? ¿Qué ámbito de acción tiene como tal, ¿verdad? Y luego, bueno, pues obviamente dependiendo de lo que quiera hacer, ¿verdad? Es o robarse la información o alterar los datos en cierta manera como tal, ¿verdad? Entonces, ahí las técnicas cambian un poquito como tal. ¿Cómo identificarlos? Bueno, normalmente para amenazas externas siempre hay indicadores de compromiso, tenemos la capacidad de detectar tráfico anómalo que pueda estar viniendo desde el exterior al interior como tal y las diferentes alertas que puedan generar todos nuestros controles de seguridad, ¿verdad? CIEM, DLPs, IPS, IDS, firewalls, XDR, etcétera, ¿verdad? Mientras que la amenaza interna hay que tener un poquito de cuidado acá porque es muy fácil confundir una acción normal, ¿verdad?, de un usuario con una acción sospechosa, porque en ocasiones cuesta mucho diferenciar, ¿verdad?, el sentido o el objetivo de lo que este usuario está tratando de hacer. Entonces entra mucho acá lo que es el User Entity Behavior Analytics, ¿verdad?, que son capacidades que tienen algunas herramientas para, por medio de Machine Learning, ¿verdad?, decirnos si el comportamiento de un usuario ha cambiado, ¿verdad? Entonces el algoritmo se entrena a través del tiempo con las acciones del usuario y apenas haya algo diferente, posiblemente va a haber un alertamiento o al menos una señal de que algo está sucediendo. Tenemos los DLPs, ¿verdad? Data Loss Prevention. Normalmente se aplican políticas de este tipo para primero categorizar información sensible y luego poder identificar ciertas acciones que se hagan sobre ese tipo de datos o sobre ese tipo de información, ¿verdad? Que se copió a otra ruta, que se modificó, que se eliminó, que se envió por correo electrónico, que se copió a una USB, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es otra capacidad que podemos usar para detección. Y luego el comportamiento del usuario, tanto grupal como individual, ¿verdad? Podemos perfilar un poco cómo se comporta la persona a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y podríamos ver cambios en su comportamiento, ¿verdad? Una persona que de la noche a la mañana o tiene un interés muy elevado o pierde el interés sobre algo particular, una persona que de pronto, ¿verdad?, normalmente intenta buscar información extra que no le corresponde o que trata de inducir a sus compañeros a hacer acciones que no son normales, por decirlo de alguna manera. Entonces el comportamiento ya propiamente de la persona, del individuo, puede marcar un poco, ¿verdad?, si se está convirtiendo o no en un insider, por decirlo de alguna manera. Y luego viene la pregunta del millón, es ¿qué tan complicado es responder, ¿verdad?, ante cualquier amenaza en sí, ¿verdad? Pero digamos, podríamos categorizar la amenaza interna como de respuesta, de dificultad de respuesta alta, ¿verdad? Porque, bueno, ya mencioné que están a lo interno
Y bueno, pues sus acciones normalmente podrían pasar también como acciones normales de usuario. Simplemente copió un archivo, simplemente lo abrió, accesó a una ruta cualquiera, ¿verdad? Que no debería ser nada sospechoso, pero ahí entra un poquito más tener bien definido el tema de roles, permisos, perfiles, principios del mínimo privilegio, separación de deberes, etcétera. Otro montón de herramientas que podemos crear justamente para evitar ese tipo de cosas. Entonces, al ser acciones que no podemos en su momento, digamos, diferenciar si van a ser maliciosas o no, ¿verdad? En pasos consecuentes, podríamos decir que es de respuesta alta y que cuesta un poco más, ¿verdad?, responder en el momento adecuado, versus una amenaza externa que normalmente va a tener un poco más de indicadores de que algo está sucediendo o queriendo suceder, ¿verdad?, como tal. Entonces, la dificultad de respuesta cambia un poquito por ahí. Entonces, un poquito de lo que son los tipos de insiders, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de que es un individuo, o sea, es una persona en teoría de confianza, se supone, ¿verdad? Entonces, normalmente una persona se puede convertir en un insider simple y sencillamente por decisión, porque quiso, ¿verdad? Hoy de la noche a la mañana decidí hacer algo que va en contra, digamos, de las buenas prácticas, en contra de la ética, y bueno, pues resulta en acciones maliciosas o sospechosas que podrían comprometer, ¿verdad?, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o los recursos que tengamos, ¿verdad? Puede ser también por negligencia, ¿verdad?, o por un error humano. O sea, estamos claros que ninguno de nosotros somos inteligencia artificial ni somos digamos, robots, ¿verdad? Y tendemos a tener equivocaciones. Entonces, aquí es muy particular y siempre sale el meme, ¿verdad?, de lo que es el delete sin where, por ejemplo, en una base de datos. Entonces, puede que una persona por una equivocación, ¿verdad?, genere un incidente y que en ese momento, ¿verdad?, tenga un contraste, ¿verdad?, o que se suceda un evento malicioso no, digamos, que atente, digamos, contra el funcionamiento, digamos, de la arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces, en ese momento, por un error humano, nos convertimos en insiders, ¿verdad? Hay que activar el plan de respuesta para remediar lo que está sucediendo y volver a tener nuestra operación normal. Entonces, no fue porque la persona quiso hacer algo malo, sino es porque sus acciones lo llevaron a cometer un error, ¿verdad?, por desconocimiento, por falta de capacitación, por hacerlo a la carrera, lo que sea, ¿verdad? Y bueno, eso terminó siendo un incidente como tal. O puede ser un insider por compromiso, ¿verdad?, que por compromiso podríamos decir una persona que vendió sus credenciales a otra persona o que su cuenta fue comprometida en un ataque de phishing, ¿verdad?, que podría pasar como un ataque, como un acceso inicial, ¿verdad?, o sea, una amenaza externa tratando de obtener un recurso interno para realizar sus acciones como tal, pero lo podríamos categorizar ahí, ¿verdad?, también como insider como tal. ¿Quiénes pueden ser insiders? Es prácticamente cualquier persona, ¿verdad? Puede ser un usuario privilegiado que tengamos en nuestra red, un administrador de base de datos, un administrador de red, el administrador del sistema contable, cualquier persona que tenga un nivel de privilegios mayor a lo que llamaríamos normalmente un usuario final o un usuario raso, ¿verdad? Puede ser un empleado disgustado por alguna razón, me cambiaron mis políticas de ir a la oficina, por ejemplo, no me negaron un aumento, no me dieron vacaciones, estoy enojado porque me cambiaron de jefe y el jefe nuevo no me gusta, etcétera, ¿verdad? Entonces son cosas que ya indisponen a la persona con la organización y eso lo puede llevar a hacer acciones maliciosas, ¿verdad?, básicamente. Los usuarios propensos a accidentes también, ¿verdad?, ya los hablamos en los insiders por negligencia como tal. Y aquí es muy importante también los terceros, ¿verdad? Cualquier persona que por alguna razón, ¿verdad?, socio comercial o porque es un asesor de algún tipo, ¿verdad?, o lo que sea, que es un externo que no pertenece a la organización, pero que por alguna razón debe tener acceso a nuestros recursos, ¿verdad?, se puede convertir en un insider, ¿verdad?, básicamente. Claramente, al ser un tercero, ¿verdad?, al estar fuera, no tiene ese nivel podemos decir, de familiaridad, ¿verdad?, con la organización, ¿verdad? Entonces, o sea, le va a importar poco lo que haga o deje de hacer, prácticamente. Y el personal mal entrenado también puede ser un insider, básicamente, ¿verdad? Es importante siempre tener capacitación de todos nuestros equipos en cualquier área como tal para identificar amenazas, para identificar ingeniería social, phishing, etcétera, ¿verdad?, y demás. Y aparte, nuestros equipos técnicos también para que hagan sus labores como tiene que ser, ¿verdad?, y que no sean propensos a tener accidentes. Entonces, aquí es muy importante siempre capacitar a nuestros colaboradores para evitar eventualmente que se conviertan en un insider como tal, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a continuar con
La fase de reconocer a un insider. Ok, importante, yo no he mencionado qué es lo que busca el insider, ¿verdad?, cuando quiere materializar su ataque como tal. Entonces, la motivación que los mueve puede ser o simple y sencillamente robar información, robarla y compartirla con un tercero. Puede ser simple y sencillamente destruirla, ¿verdad? Estoy enojado y quiero borrar todos los respaldos de base de datos que existen porque quiero instalar un malware, ¿verdad?, que tenga capacidades de criptomalware y capacidades de esparcimiento por la red, como tal, ransomware, ¿verdad? Bueno, también puede ser una opción. Entonces, normalmente, para reconocerlo, ¿verdad?, van a haber ciertos indicadores que son particulares. Lo primero es, vamos a tener un comportamiento normal del usuario, comportamiento a lo largo del tiempo que no se considera sospechoso, lo que hace en su día a día, ¿verdad?, que no debería contrastar en nada. Y por otra parte tenemos un momento en donde el usuario empieza a probar cosas diferentes, básicamente, ¿verdad? Ver qué campo de acción tiene y hasta dónde puede llegar con el nivel de privilegios que tiene en este momento en particular. Posterior a eso, ¿verdad?, va a intentar, o primero va a identificar cuáles son los recursos que quiere afectar de alguna manera, va a intentar moverlos a algún sitio o algún lugar donde posteriormente se los va a robar, ¿verdad?, donde posteriormente los va a exfiltrar o va a hacer otras acciones adicionales como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de cómo probar, digamos, qué puedo y qué no puedo hacer, bueno, vamos a ver indicadores en nuestras herramientas de detección como accesos en horas inusuales. Por ejemplo, una persona que trabaja de 8 a 5 no se justificaría un acceso a medianoche, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Entonces, accesos en horas inusuales, en días en los que esa persona normalmente no laboraría, o por el contrario, digamos, en días feriados, podríamos decirlo de alguna manera. Podríamos ver también, por ejemplo, acceso a ciertas rutas, ¿verdad?, que no se justifica que sean de interés para esa persona, porque la información que ahí se contiene no está de acuerdo al perfil o al rol de la persona como tal, ¿verdad? Para posterior a eso pasar a temas de tratar de instalar herramientas o software que no necesariamente tiene que ser malicioso, eso es importante. Puede tratar de instalar tools, digamos, que no están permitidos, ¿verdad?, que posterior a lo que quiera hacer, ¿verdad?, le van a permitir hacer otras acciones, como por ejemplo instalar, no sé, un agente de WeTransfer, de Dropbox o de cualquier otro tipo de herramienta, ¿verdad?, que le permita tener almacenamiento en la nube como tal. Entonces es básicamente medir si puedo o no, ¿verdad?, instalar herramientas, instalar software como tal, o si el nivel de permisos que tengo me lo deniega, ¿verdad? Entonces ahí tendría que pensar en algo extra como, no sé, tratar de escalar de privilegios de alguna manera, ¿verdad?, si es posible. En la fase de colección, ¿verdad?, vamos a ver por ahí intentos de acceso a grandes cantidades de información o archivos que son muy grandes, ¿verdad?, como tal. Es importante y particular también que a veces se ve mucho comportamiento de querer utilizar unidades USB externas, ¿verdad?, normalmente de almacenamiento para poder hacer la copia de la información posteriormente como tal, ¿verdad? Entonces siempre va a haber ahí un indicador también sobre esto que tenemos que ser capaces de reconocerlo, ¿verdad? Y tendríamos también que tener políticas internas y también políticas a nivel de herramientas que denieguen el uso de este tipo de puertos como tal, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, Active Directory, ¿verdad?, que uno podría, por medio de políticas de grupo, limitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Es importante también que en ocasiones el insider se delata tratando de ingresar a múltiples sistemas con la misma cuenta, ¿verdad? Entonces, normalmente se asocia a un usuario, a una computadora, a recursos en la nube como tal, o recursos compartidos on-premise como tal, pero podríamos ver también que esta persona intenta moverse, ¿verdad?, a otros recursos, ¿verdad?, o a otros equipos que no le corresponden para probar, ¿verdad?, qué tanto campo de acción tiene, ¿verdad? Entonces intentos de login fallidos también puede ser un factor clave, ¿verdad?, para identificarlos como tal. Y posterior a eso ya pasa a la fase donde se roban la información, ¿verdad? Entonces es común ver alertamiento, ¿verdad?, de una persona que está subiendo información a nubes que no son la nube que se utiliza en la organización como tal, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, normalmente ahora para temas de colaboración, ¿verdad?, se utiliza herramientas de Microsoft, ¿verdad?, que tienen su sincronización con una nube, sus herramientas de chat y demás. Entonces, si tenemos ese ecosistema, ¿verdad?, y vemos que una persona sube información a otra nube, bueno, pues claramente hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces eso es un indicador muy particular como tal en este caso.
Es importante también que por medio del correo electrónico podemos recibir información importante o sensible en algún momento, ¿verdad? Entonces, por medio de políticas de DLP podríamos ver el reenvío de esa información de un correo a otro, que podría ser el correo personal de esta persona o correos cualquiera que no son parte del dominio de la organización para la cual trabaja como tal, ¿verdad? Entonces, es un indicador muy puntual que nos podría dar también una señal ahí sobre esto, ¿verdad? Y luego, ¿hasta qué punto puede una persona hacer, digamos, no sé, algún tipo de acción antiforense, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, eliminar registros para que no quede, digamos, un rastro de lo que esta persona está haciendo, por ejemplo, o limpiar, digamos, no sé, logs, por ejemplo, para que no quede, digamos, registro de este tipo de acciones que se hace, ¿verdad? Porque todo al final se puede reconstruir de alguna manera, ¿verdad? Entonces ya más adelante vamos a hablar de eso como tal. Muy bien, entonces una vez que somos capaces de reconocer de alguna manera o de tener ciertos indicadores sobre lo que el insider puede hacer, ¿verdad? Viene la fase de cómo respondemos ante esa situación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos claros que hay algo que no está bien, hay acciones sospechosas, hay algo que de verdad nos incomoda, ¿verdad? Queremos investigarlo un poquito más y detener esa situación, ¿verdad? Entonces, la fase o el ciclo de respuesta a incidentes como tal empieza en la fase de preparación. Y esta fase es muy particular y creo que es la más importante porque sin preparación no hay respuesta, básicamente, ¿verdad? Entonces, no podemos responder ante una amenaza si no tenemos definido cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? O sea, pueden pasar muchas cosas y si el plan no está claro, ¿verdad? Y no tenemos el cómo actuar, pues básicamente estamos atados de manos, ¿verdad? Entonces, el plan, la fase de preparación implica creación de un plan de respuesta a incidentes, que básicamente es una guía donde está prácticamente definido todo lo que se debe hacer ante cualquier tipo de incidente, no solo insiders como tal. Contactos, políticas, a quienes hay que contactar, digamos, como primeras personas que van a responder el incidente como tal, ¿verdad? Aquí en esta fase hay que definir qué tecnología vamos a utilizar, por ejemplo, qué controles vamos a desplegar. Entiéndase qué firewall vamos a usar, marca, modelo, etcétera, IDS, IPS, XDRs, suites de anti-malware, podemos tener por ahí también, vamos a ver, listas de control de acceso, perfiles para los usuarios, tema de separación de deberes, por ejemplo, el tema del principio del mínimo privilegio, todo lo que tiene que ver con autenticación y autorización, todo eso tenemos que definirlo por acá, ¿verdad? Una vez que tenemos el plan de respuesta a incidentes, salen los playbooks o runbooks, dependiendo de donde lo lean, ¿verdad? Va a tener ambos nombres, pero básicamente la diferencia radica en el nivel de detalle que tiene cada uno de estos documentos. El documento es una herramienta en sí, que es una serie de pasos que te dice qué hacer ante un eventual caso, ¿verdad? Malware, bueno, cómo empezamos a hacer un proceso de respuesta a incidentes de malware como tal, ¿verdad? Entonces son todos los pasos por ahí. El playbook es un poco más general, un poco más tirado, no tanto gerencial, digamos, pero sí para personas que no tienen un conocimiento técnico muy profundo. Y el runbook es exactamente lo mismo, pero son los pasos específicos de lo que tenés que hacer herramienta por herramienta para contener, ¿verdad? Erradicar y posteriormente recuperar un servicio que ha sido comprometido, ¿verdad? Entonces, de la fase de preparación salen esas dos herramientas y claramente todas las políticas y procedimientos que pueda tener por ahí la organización como tal, ¿verdad? Políticas de contraseñas, políticas de uso aceptable. Es importante que para lo que es insiders hay que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, lo que es el proceso de contratación y posterior a eso el proceso de cuando una persona deja la organización, ¿verdad? Entonces, un empleado que ha sido despedido claramente no va a estar a gusto, ¿verdad? Como tal. Entonces, en ese momento, si la persona tiene que hacer un preaviso, ¿verdad? Tiene que haber un proceso definido, ¿verdad? De cómo vamos a monitorear las acciones de esta persona, ¿verdad? Y posterior a eso, una vez que deje la organización, ¿qué va a pasar con sus dispositivos? ¿Qué va a pasar con sus cuentas? ¿Verdad? Y hacer un corte, digamos, en el momento oportuno, ¿verdad? Para que una vez que esté afuera ya no tenga posibilidad de realizar absolutamente nada como tal, ¿verdad? Entonces, eso también entra en la fase de preparación como tal, ¿verdad? Importante, en la fase de preparación se define con quiénes de otros departamentos voy a tener relación. Entiéndase recursos humanos, muy importante, ¿verdad? Para saber cuándo amerita un despido, por ejemplo, cuándo amerita una sanción interna,
cuando no pasa absolutamente nada, porque fue un simple error, ¿verdad? Etcétera. Y la parte legal. ¿Por qué la parte legal? Porque un proceso de respuesta a incidentes puede culminar posteriormente en un proceso forense y a raíz de eso, ¿verdad?, tener que presentar estas situaciones ante un juzgado, ante un juez, ¿verdad?, si fuese necesario como tal. Después de la fase de preparación viene la fase de detección. En la fase de detección es donde nosotros ya tenemos un equipo especializado de personas que van a utilizar las herramientas y controles que hemos definido en la fase de preparación para detectar a los insiders, ¿verdad? Entiéndase en equipos de SOC, ¿verdad?, normalmente, que van a estar haciendo un monitoreo de las acciones o eventos que se estén generando, van a hacer un proceso de análisis, de triage, para descartar falsos positivos y eventualmente, cuando se confirme, ¿verdad?, que si es un potencial incidente, bueno, pues se eleve la voz y diga, bueno, necesitamos que un analista de respuesta a incidentes atienda esta situación, ¿verdad? Aquí está sucediendo algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, dentro de la fase de detección tenemos por ahí, alertas más que nada de violación de política de DLP, anomalías a nivel de comportamiento del usuario como tal, ¿verdad? Indicadores de acceso inusual y demás. Entonces, normalmente los vamos a recibir en una plataforma en donde ya vamos a tener que analizarlos y decidir, ¿verdad?, si pasamos a fases posteriores o si del todo no, ¿verdad? Si del todo hacemos un corte por ahí, lo categorizamos como falso positivo y seguimos con lo demás, ¿verdad? Entonces la fase de detección es importante que el equipo esté lo suficientemente entrenado para poder discernir cuándo, ¿verdad?, elevar un caso a una respuesta a incidentes como tal, ¿verdad? Luego vienen dos fases que van muy de la mano. La primera es la de contención y la segunda es la de erradicación, ¿verdad? Dependiendo de donde ustedes quieran investigar o leer este tipo de cosas, ¿verdad?, o los libros que estén utilizando, vienen juntas o las separan, ¿verdad? Y son muy, muy interesantes porque lo que usted puede hacer en una puede eventualmente funcionar en la otra fase como tal, ¿verdad? Entonces, una es contención y la contención implica básicamente cortar el campo de acción del insider, ¿verdad? Una vez que ya definimos y decidimos que si esta persona, ¿verdad?, está haciendo acciones sospechosas, ¿verdad?, hay que cortarle el camino, ¿verdad? Básicamente hay que hacer algo para detenerlo por completo, para que no pueda seguir, ¿verdad?, o completar, digamos, sus objetivos. Entonces, bueno, normalmente se inicia con una fase de monitoreo en la sombra, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esa sospecha, empezamos a monitorear sin que el usuario se dé cuenta qué hace, qué no hace, ¿verdad?, como tal, para posterior a eso pasar a un tema de confirmar, revocar credenciales, básicamente contraseñas o certificados que esté utilizando para que no siga teniendo acceso como tal, ¿verdad? Y pasar ahí a temas de comunicar, digamos, al área legal o al área de recursos humanos de ser necesario, ¿verdad?, para evaluar si hay otras implicaciones, ¿verdad?, y si se tiene que tomar otro tipo de acciones, y posterior a eso pasar, digamos, ya a lo que es la fase de erradicación, que en erradicación, ¿verdad?, básicamente tenemos deshabilitación de las cuentas, o sea, la persona no va a poder tener acceso del todo, ¿verdad? Quitamos todos sus dispositivos físicos, o sea, todo lo que él está utilizando que nosotros le hayamos proporcionado, ¿verdad?, computadoras, teléfonos móviles, tabletas de ser necesario, etcétera, ¿verdad? La revocación de credenciales, ya lo mencioné, y es muy importante también que tengamos dentro de todo del tool de herramientas, del kit de herramientas, la posibilidad de eliminar la información que esta persona tenga en sus dispositivos móviles personales, ¿verdad?, lo que llamaríamos un borrado remoto, que podemos hacerlo con X cantidad de marcas que existen por ahí, ¿verdad?, pero que tengamos esa posibilidad, ¿verdad?, para que podamos también estar seguros de que esta persona no se va a llevar en un dispositivo personal información, digamos, que puede ser relevante o sensible, ¿verdad? Una vez que erradicamos, ¿verdad?, la erradicación básicamente, si la contención es cortar el campo de acción, la erradicación es que no puede hacer nada, básicamente, o que no lo pueda volver a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces ya pasamos a la fase de recuperación, ¿verdad?, que en recuperación, como su nombre lo indica, es tratemos de poner todo de nuevo en su operación normal, ¿verdad? Entonces, en un caso como estos, cuando puede ser un caso por negligencia, ¿verdad?, entonces, pues se rehabilitan las cuentas, se cambian credenciales, contraseñas, la persona vuelve a utilizar su equipo común y corriente, ¿verdad?, normal, como si no hubiera pasado nada. Lo que sí hay que hacer es tener un monitoreo constante durante algún tiempo, solo como para estar seguros, ¿verdad?, de que no va a suceder nada extra, ¿verdad?, por ahí.
ante una persona, digamos, que sí quiere hacer algo malicioso por decisión, digamos, porque simple y sencillamente quiere hacerlo, ¿verdad? Bueno, lo primero es, si corresponde, tomar las acciones legales, ¿verdad?, que sean necesarias por ahí. Posterior a eso hay que notificar el incidente. Esto es muy importante porque la pregunta que siempre sale en esto es ¿cuándo y a quién tengo que notificarle el incidente? ¿Verdad? Entonces normalmente se notifica al cliente, se hace una notificación, o sea, un comunicado público, dependiendo de si nuestra organización está cumpliendo con algún estándar o con algún framework, digamos, de seguridad, por alguna razón, llámese IPA, llámese PCI DSS, ISO 27001, whatever, ¿verdad? Puede ser necesario notificarle a alguna autoridad de que estamos ante un escenario de estos, ¿verdad? Y bueno, pues eventualmente si la persona deja de existir dentro de la organización por lo que está realizando, entonces bueno, es importante monitorear las cuentas, ¿verdad? Y los dispositivos que tenga durante algún tiempo, solo para ver que no haya como reincidencia de acción, aunque no debería, ¿verdad? Si las acciones que tomamos en contención y erradicación funcionan como tiene que ser, ¿verdad? Y de ahí ya, bueno, pues pasamos a la fase de lecciones aprendidas, que es básicamente una de las fases más importantes y que siempre se ignora, ¿verdad? Porque la fase de lecciones aprendidas dice qué aprendí de este proceso y cómo puedo reutilizar ese conocimiento para hacer que el flujo de la respuesta a incidentes en un futuro sea mucho mejor y sea mucho más robusto, ¿verdad? Entonces, del proceso de responder, ¿verdad?, tuvo que habernos quedado algo, ¿verdad? No sé, tal vez la persona aprovechó que teníamos un mal manejo de permisos, la persona aprovechó, digamos, que no teníamos políticas como por ejemplo el tema de utilizar puertos USB y demás. Entonces, si eso nos queda como enseñanza, volvemos a la fase de preparación, hacemos las modificaciones necesarias en nuestro plan de respuesta, agregamos la información que corresponda, modificamos los datos que sean necesarios para que eventualmente, si algo intenta ocurrir de nuevo de esta manera, o no se pueda realizar del todo, o que podamos responder más rápido, ¿verdad?, ante esa situación en particular. Entonces, es por eso es que es tan importante, ¿verdad? Porque la idea del proceso de una respuesta a incidentes es, ok, primero responder a lo que está sucediendo en este momento, pero es también aprovechar esa situación para que no vuelva a suceder en el futuro, ¿verdad? Entonces, es importante siempre la fase de lecciones aprendidas, siempre se deja de lado porque lo que siempre se quiere es recuperar el funcionamiento de lo que fuese comprometido, poner todo nuevamente operativo, que nuestra página web esté otra vez en línea, que nuestros clientes sigan comprando, que la información siga viajando de un lado a otro, ¿verdad? Pero cortan el proceso ahí, no les interesa lo que viene después, ¿verdad? Entonces es importante siempre no saltarse esta sección como tal, ¿verdad? Entonces normalmente se forma un comité con los hallazgos, con gerentes, con la parte técnica, ¿verdad? Los otros stakeholders que estén involucrados por ahí. Y bueno, se decide, ¿verdad?, qué de esto va a formar parte nuevamente del proceso para evitar situaciones a futuro como tal, ¿verdad? Entonces por ahí aquí cierra, digamos, el flujo de la respuesta a incidentes. ¿Qué pasa normalmente? Bueno, pues si vuelve a suceder un incidente, se vuelve a iniciar el tema, ¿verdad? Pasamos a detección, de detección pasamos a contención, después pasamos a erradicación y posterior de eso, ¿verdad?, pasamos a la fase de lecciones aprendidas y ahí sigue el asunto. Ahora, yo estoy hablando solamente de insiders, ¿verdad? Pero esto aplica para ataques de malware, ataques de red, ataques a web, cualquier tipo de incidente, ¿verdad? Y de hecho, digamos, es algo que uno puede aplicar incluso hasta para su propia vida, ¿verdad? Porque un incidente normalmente, o sea, no tiene solamente que ser algo cibernético, ¿verdad? Puede ser que saliendo de mi casa me chocaron el carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo en esa situación? Estoy preparado ante un caso de estos, ¿verdad? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué hago? ¿Verdad? O sea, el carro no sirve, ¿qué hago de ahí en adelante? ¿Verdad? Entonces son cosas que uno tiene que plantearse a futuro, ¿verdad? También en el campo personal, porque los incidentes pueden ser incendios, pueden ser inundaciones, puede ser la muerte incluso, ¿verdad? Entonces son cosas que no son solamente del día a día en el área de ciberseguridad como tal, sino también en nuestra vida personal, básicamente, ¿verdad? Entonces hay que tener eso ahí en cuenta también, ¿verdad? Para que lo adoptemos como un modelo de vida, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo cómo puedo aprovechar eso también solo para mi crecimiento personal, básicamente, ¿verdad? Entonces puede ser para cualquier tipo de incidente, como tal, como acabo de mencionar, cada uno de las distintas categorías de incidentes
tiene diferentes formas de actuación, claramente si es malware o si es ransomware, bueno, el tema cambia un poco, ¿verdad? Por las implicaciones que pueda tener o por las distintas herramientas que tenga que usar o por las distintas acciones que tenga que hacer, que no necesariamente tienen que ser las mismas como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería normalmente? Tendríamos muchos o diferentes playbooks para actuar ante cada caso como tal, ¿verdad? En la fase de preparación, no lo mencioné, pero es muy importante también poder capacitar a nuestro equipo de respuesta para estos escenarios, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Porque alguien podría decirme, bueno, es que no tenemos incidentes todos los días. Y sí, es una realidad, ¿verdad? Puede que no esté pasando nada en este preciso momento. Entonces, ¿cómo los capacito? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Pueden ser ejercicios del tipo tabletop, ¿verdad? En donde tenemos una mesa donde alguien que ya ha tenido experiencia con algún tipo de incidente como tal viene y nos comenta qué fue lo que sucedió, cómo se detectó y cómo se actuó ante ese caso como tal. Pueden ser ejercicios de simulación en donde la persona no nos va a compartir la información, sino que nos va a poner a nosotros, ¿verdad? En un ejercicio más interactivo, ¿verdad? De responder, ¿verdad? Tenemos este caso, a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, entre los involucrados, ¿verdad? Empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿verdad? De cómo podemos nosotros responder y llegar hasta las últimas fases como tal. Entonces, de esa forma podemos ir capacitando a nuestros equipos. Es importante que haya muy buena comunicación, ya lo vamos a ver en el slide que sigue, ¿verdad? Con todos los equipos como tal, ¿verdad? El equipo de detección, equipos de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de SOC como tal, ¿verdad? Y con las otras áreas asociadas, ¿verdad? Para que la respuesta pueda ser lo más rápido posible. Entonces, una vez que sabemos ya cómo es el flujo, ¿verdad? Qué hay que hacer como tal, pasamos a un tema que es particular y tiene que ver con retos a la hora de responder a este tipo de amenazas como tal, ¿verdad? Entonces, un tema muy importante es ¿qué hago si no tengo recursos? ¿Verdad? O sea, si no tengo recursos para esto, digamos, soy una empresa muy pequeñita, pero me preocupa un incidente cibernético, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? O sea, no puedo pagarme un equipo de SOC, no puedo comprarme el mejor firewall ni tener las mejores herramientas, ¿verdad? Entonces la falta de recursos es un problema, ¿verdad? Entonces, si no hay recursos, posterior a eso no va a haber un plan de respuesta a incidentes, claramente, ¿verdad? Porque no tengo el equipo especializado que me lo desarrolle. Entonces, lo que se buscaría en este caso, o el mejor consejo es trate por lo menos de tener una mini asesoría con que le genere, digamos, un pequeño plan, ¿verdad? Por lo menos de saber a quién llamar, sea un CSIRT local, nacional o lo que sea, ¿verdad? O algún equipo de terceros, ¿verdad? Que pueda atenderlo en ese momento y ayudarle a sortear una situación de estas como tal. Entonces lo importante es ahí, ¿verdad? Si no tengo recursos, si no tengo un plan, ¿verdad? Pues por lo menos tener algo pequeñito para saber qué hacer ante un escenario de estos, ¿verdad? Otro reto muy importante es que el insider es una persona como nosotros, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy monitoreando lo que hace por interés, ¿verdad? De lo que pueda llegar a hacer y las acciones maliciosas que pueda generar, y hasta qué punto estoy invadiendo su privacidad? Más que nada, si hablamos de escenarios, por ejemplo, de work from home, por ejemplo, o BYOD, digamos si fuera el caso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es monitoreo? ¿Hasta qué punto es invasión de privacidad? Entonces es un reto importante, ¿verdad? Porque podrían haber disputas en algún momento en que la persona diga, sí, pero estás invadiendo mi espacio personal, ¿verdad? En aras de querer, digamos, protegernos de alguna manera. Entonces eso es un reto muy importante que hay por ahí, que siempre puede llegar a ser una discusión. Luego hay una parte importante porque yo mencioné que un proceso de respuesta a incidentes puede terminar después en un caso forense, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que siempre por la premura, ¿verdad?, y por querer restaurar nuestro servicio, ¿verdad?, y que vuelva a funcionar, ¿verdad?, aparte que me salto a la fase de lecciones aprendidas, ¿verdad?, no me interesa preservar evidencias. Y la fase de preservación de evidencias es importante porque una vez que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad?, siempre va a haber un proceso forense de investigación a profundidad de qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, para ya sea llevarlo a la parte legal o simple y sencillamente que quede ahí, ¿verdad? Pero entonces la preservación de evidencias normalmente se pasa por alto por la necesidad de poner los equipos nuevamente en operación. Entonces no me importa que usted saque evidencias, restáureme el servicio, ¿verdad? No me interesa cómo lo hizo, quién lo hizo, quiero que todo vuelva a funcionar.
Entonces, esa lucha, ¿verdad? O esa disputa siempre es importante y siempre es un reto, ¿verdad? Por ahí. Luego puede ser un reto también la colaboración con recursos humanos o con el área legal si no hay buena comunicación, o por el contrario, si cualquiera de estas dos áreas no tiene conocimiento de qué hacer ante un caso con un insider, ¿verdad? Una persona que tal vez no está capacitado para atender este tipo de situaciones en su ámbito específicamente. Entonces esa comunicación, ¿verdad?, entre las tres partes puede ser un poquito compleja en algún momento, y siempre la parte de notificar, ¿verdad?, si estamos ante un potencial incidente es un tema, ¿verdad? Hay organizaciones que dicen, no, yo no notifico porque si lo hago público me daña la reputación. Claramente va a suceder, ¿verdad? Otros dicen, yo sí notifico porque me gusta tener transparencia con mis clientes, ¿verdad? Prefiero que sepan que esto pasó y que tomamos acciones y que todo está bien, a que no hicimos absolutamente nada y que después se filtre, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cuándo hay que notificar, ¿verdad? ¿Cuándo se hace una notificación pública? ¿Cuándo se le avisa a los clientes? ¿Cuándo se le avisa a autoridades o, digamos, a otros equipos externos para tener incluso colaboración, ¿verdad? Entonces, siempre es un tema, ¿verdad? Siempre es algo que impacta un poquito por ahí, ¿verdad? Y con eso, bueno, hacemos un cierre por acá de lo que quería compartirles hoy, ¿verdad? Entonces, pasaríamos a una etapa de preguntas si tenemos tiempo y si alguno tiene, ¿verdad? Y si no, pues muchas gracias por escucharme, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Elber por la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, si acaso, para hacer? Calcompa. Buenas, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta en cuanto a la erradicación en el flujo que usted mencionaba. El borrado remoto que mencionó sobre eliminar información que está en dispositivos personales de personas, ¿cómo se llega a eso, digamos? ¿Cómo se traspasa de un dispositivo que la empresa le proporcionó a la persona a poder borrar cosas de un dispositivo personal? Ok, ahí básicamente, digamos, estas herramientas permiten como tener, por decirlo de alguna manera, una separación entre lo personal y lo laboral, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la herramienta que estemos usando, se puede hacer esa separación y eventualmente cuando yo ejecuto una acción de borrar la información, ¿verdad?, lo que esté catalogado como de interés de la organización se elimina, ¿verdad? Lo personal no se toca. Entonces, digamos, herramientas como Microsoft Intune, digamos, permiten hacer eso, ¿verdad? Yo puedo, digamos, enrolar un equipo ahí, ¿verdad? Puede ser que funcione tipo lo que sería una partición, digamos, a nivel de un PC, ¿verdad?, donde tengo cosas laborales, cosas personales, o que simple y sencillamente las etiquete o las categorice, ¿verdad?, en distintas de contenido de interés, ¿verdad? Y cuando yo ejecuto el borrado va a eliminar esa información. E incluso si quisiera podría formatear el equipo completo, ¿verdad?, de ser necesario. Pero, digamos, sí se puede, digamos, como separar, digamos, los dos tipos de contenido, digamos, para eventualmente yo eliminar lo que a mí me interesa, ¿verdad? Justo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algo? Bueno, buenos días. Quería preguntarte sobre, vos mencionaste sobre un caso en el que un usuario elimina sin querer los datos en una base de datos, ya sea intencionada o sin intencionar. Quería preguntarte, digamos, ¿cómo sería la reacción de un equipo azul, por así decirlo, ante esta situación? Y cómo se vería afectado también la parte de la notificación, como vos mencionaste, a los clientes, y la documentación de esto, si la empresa directamente solo quiere levantar otra vez el servicio o si es necesario realmente documentar esta información para que se tenga información de que este usuario realizó esta acción en la base de datos. Ok, en ese caso, bueno, vamos a ver, si lo que sucedió fue un error, ¿verdad?, de la persona, vamos a tener un borrado de información y posterior a eso muy posiblemente va a haber una notificación, ¿verdad?, ya sea porque la persona en sí levanta la mano y dice, me equivoqué, hice un borrado de datos grande, ¿verdad?, o porque una herramienta nos va a dar un alertamiento de que eso está sucediendo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando se activa el protocolo, lo importante es, bueno, seguimos el playbook, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso?
Al ser un caso interno, ¿verdad? Que no, tal vez en ese momento no es por intención, ¿verdad? Hacerlo, sino que fue un error, ¿verdad? Bueno, es más fácil, digamos, restaurar un backup con la información que se perdió en ese momento como tal, ¿verdad? No habría tanto que pasar por contención y erradicación, porque simple y sencillamente ahí sí lo que nos interesa es recuperar, ¿verdad? O sea, no es tanto que quiero investigar qué estás haciendo o por qué lo hiciste o tratar de en un futuro, digamos, que no se repita, porque podría volver a suceder, ¿verdad? Tal vez pueden haber cosas que se pueden ajustar, pero digamos, ahí pasamos a recuperar los backups y a recuperar de la información que se borró o que se modificó. En ese caso, ¿verdad? Hay que ver, digamos, cuánto es la ventana de tiempo que pasa desde el momento en que se borra la información hasta que la recuperamos, ¿verdad? Porque si son periodos muy extensos, ¿verdad? Eso puede impactar, digamos, cierto tipo de transacciones, operaciones, que no sé si son sitios web transaccionales de alguna forma, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, digamos, dependiendo del tiempo, ya con eso tendríamos que decidir si es necesario o no, ¿verdad? Notificarle al cliente que sucedió algo, más que nada si el borrado de esa información lo afecta de alguna manera, ¿verdad? Porque si nuestros clientes no se ven afectados por esa situación, ¿verdad? O sea, no les implica nada en los servicios que tienen o en los datos que tienen con nosotros o su operación o lo que sea, ¿verdad? Tal vez no es necesario, ¿verdad? Ya eso se definirá después. Pero digamos, si en ese caso no tiene implicación, digamos, tal vez no es necesario como ir corriendo y decirle, hey, señores, pasó tal cosa. Ahora, si impacta en un servicio crítico y eso le genera pérdidas, ahí sí hay que, ¿verdad?, tomarse el tiempo de contactarlos, decirles qué fue lo que sucedió, ¿verdad?, de una forma bonita, ¿verdad?, de que no suene como a que hacemos mal las cosas adentro, porque si no van a perder la confianza, ¿verdad? Y bueno, pues explicarles qué fue lo que sucedió, básicamente, y comentarles, digamos, las implicaciones que tiene o que tuvo, ¿verdad?, en su momento para ellos como tal. El tema cambia si es algo por intención, ¿verdad? Porque claramente si es algo intencional, ¿verdad?, entonces ya no solo me interesa restaurar, ¿verdad?, el backup en ese caso, sino que ahí sí me interesa saber cómo lo hizo, ¿verdad?, y cómo puedo evitarlo a futuro. Entonces ahí sí tengo que activar todo el plan completo para posterior a eso, en la fase de lecciones aprendidas, decir, bueno, de esta manera lo puedo evitar en el futuro. Entonces ahí tal vez sí es necesario hacer un poco más de esfuerzo, pero de igual forma tendríamos que notificarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque ya ahí sí es algo intencional que puede generar un poco más de impacto sobre el cliente como tal. Perfecto. ¿Alguna otra? Buenas. Contemplando, por ejemplo, el escenario de una empresa, digamos, pequeña o que al menos no tenga los recursos suficientes para permitirse un departamento designado a elaborar esta tarea o incluso para outsourcing, digamos, usted mencionó una serie de medidas mínimas que se pueden tomar en caso de que sea ese escenario. Pero mi consulta es más o menos, digamos, ¿qué entidad o qué parte de la organización se encargaría de llevar a cabo eso? Porque digamos, normalmente no siempre la gerencia tiene los conocimientos técnicos como para aplicar un protocolo con ciertos estándares, con por ejemplo un flujo tan robusto y tan secuencial como el que usted mencionó. Entonces me gustaría saber qué podría hacer o quién, mejor dicho, podría aplicar esas secuencias en una organización pequeña. Gracias. Bueno, ahí parte del reto, ¿verdad?, de tal vez no tener la cantidad de recursos necesarios. Normalmente una mediana empresa siempre tiene por lo menos alguien de soporte, ¿verdad? O tendría tal vez soporte tercerizado, ¿verdad? Entonces podría ser que por medio de ese servicio tercerizado logren, digamos, externar esa situación, ¿verdad?, y que puedan ellos conseguirles a alguien que pueda ayudarles con este tema en particular, ¿verdad? Pero sí se vuelve un reto cuando es una pequeña empresa o cuando es un emprendimiento que está iniciando, porque bueno, pues aparte que está entendiendo su negocio, entrando al mundo, digamos, de la administración y de cómo ser competitivo y cómo no morir en el intento, ¿verdad?, le salen este montón de situaciones a relucir, ¿verdad?, algo que en su momento lo que quería era hacer plata y vender un producto, ahora tengo todo esto que me puede impactar, ¿verdad? Entonces, de a la de Dios, ¿verdad? Ya sea que conozcas a alguien, ya sea que te pongas a investigar por tu cuenta o lo que sea, ¿verdad? Pero sí es muy complicado, ¿verdad? Porque si estás iniciando, ¿verdad?, y no tienes tal vez ese músculo para poder contratar a alguien, de ahí sí cuesta un poquitico más. Lo que pasa es que igual, digamos, siempre hay un tema de buenas prácticas, ¿verdad? O sea,
No te vas a meter, digamos, en la computadora que usas a trabajar, digamos, a páginas para ver series, novelas, ¿verdad? Y exponer, digamos, ciertas cosas. Entonces, también yo creo que hay una responsabilidad por parte de las personas de querer aprender, ¿verdad? Porque eso no solo impacta el negocio, sino la vida personal de todos, ¿verdad? Que caen en estafas, correos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya es algo también que va muy inherente a la persona de querer siempre, o debería querer siempre por lo menos, aprender lo mínimo, ¿verdad? Si utiliza cualquier dispositivo electrónico, porque ahorita es un tema, en el futuro va a ser peor, ¿verdad? Entonces, sería eso, digamos. Bueno, ya no alcanza tiempo para más preguntas. Un último aplauso, por favor, para nuestro ponente y muchas gracias a todos por asistir.